Bueno, bienvenidos a esta entrega de Trading in Stock Market, y el día de hoy vamos a cubrir básicamente la definición de un estilo de trading. Vamos a hablar un poco de algunos de los casos específicos en donde el mismo funciona, y finalmente vamos a ver un par de ejemplos para ejemplificar estos dos casos. Bueno, vamos a arrancar primero por definir qué es el swing trading y qué ventajas ofrece. Entonces, el swing trading como tal es un movimiento que busca maximizar un swing o un movimiento importante que se da al principio de un periodo y que típicamente en pocos días logra resultados significativos. De pocos días, en algunos casos incluso a varias semanas. ¿Qué viene a hacer esto? Bueno, puede ser básicamente un movimiento asociado con una mejora en el sector o una mejora en la acción en particular o en la industria, que hace que la acción, que a lo mejor pudo haber estado en un movimiento relativamente lateral, la acción comienza a tener interés de los compradores, y esto hace que la misma comience a moverse a la alza, si sería un swing trading a la alza, o a la baja si es una entrada al corto o para aprovechar una entrada que nos genere resultados mientras la acción cae de precio. Entonces, ¿qué busca el swing trader? Busca maximizar su retorno con base a estos movimientos. Estos no son situaciones que se presentan normalmente en la acción. A veces, si analizamos una acción en un periodo de un año, a lo mejor se presentan 4 o 5 eventos o swing o movimientos importantes que vale la pena aprovechar. En estos movimientos, típicamente la acción puede llegar a subir o a bajar en porcentajes que van de un 5, 8 y hasta un 15 o 20%. Los mismos típicamente vienen asociados ya sea a movimientos o eventos fundamentales, típicamente una noticia en una entrega de un nuevo producto, un reporte de resultados financieros, ya sea por encima o por debajo de la expectativa, o cambios en líneas generales generados o producidos en la empresa, en el sector o en la industria como tal. Incluso en algunos casos en la economía, que hace que esa acción sea ya sea muy interesante o por el contrario venderla. Entonces, el swing trader no es una persona que va a estar todos los días necesariamente pegado a la pantalla monitoreando el movimiento del mercado. El swing trader más va a enfocarse en identificar acciones candidatas a que tengan un movimiento importante, producto, ya como les dije anteriormente, de un evento fundamental, una noticia, e incluso en algunos casos de un patrón técnico o un movimiento. Entonces, el swing trader como tal busca un proceso de, digamos, un movimiento importante de unos 8 a un 15%. En algunos casos, y esto es en algunos casos, se presenta la oportunidad cuando, por ejemplo, una acción que ha venido cayendo de precio toca un soporte histórico o un piso histórico significativo y presenta una oportunidad para el swing. En otros casos es simplemente una acción que acaba de reportar resultados financieros mejores de la expectativa que se esperaba, y la misma rebota de una manera importante y genera un swing o una serie de movimientos de varios días, no necesariamente seguidos, pero de varios días o semanas, que hace que se presente una oportunidad. Bueno, específicamente en el caso de swing trading, el día de hoy vamos a enfocarnos en uno de los tantos casos que se puede presentar, y para ello vamos a ver la siguiente lámina. En el caso particular cuando lo analizamos de manera técnica o revisamos las gráficas, nosotros normalmente podemos identificar formaciones que son conocidas como breakout o breakdown. Esto pueden ayudarnos a identificar un posible caso de swing trading. Pero antes de hablar de ello, vamos a definir qué es un breakout y qué es un breakdown. Cuando una resistencia o una especie de techo en donde los valores máximos de la acción cada vez que llegan se devuelven, se rompe y se crean máximos mayores, se puede formar lo que se conoce como una ruptura ascendente en los valores de precio o en los rangos, generando un breakout. Es decir, un breakout viene a ser nuevos máximos que la acción no ha tenido en los últimos, puede ser 2 meses, 4 meses, en algunos casos en el último año. Este movimiento lo que típicamente señala es un impulso importante en el movimiento en la acción al alza, y típicamente viene acompañado de volumen, es decir, los inversionistas se ven interesados en comprar la acción y por ende la misma
rompe a la alza. Esto se puede identificar analizando, además de la parte fundamental o entendiendo qué originó ese evento, por la parte fundamental, llámese un reporte de resultados financieros o llámese alguna noticia relevante en cuanto a la acción, incluso una subida de calificación. Aparte de esto, lo podemos también identificar haciendo el análisis técnico o la lectura de gráfica para identificar cuándo sería el momento ideal en entrar en este breakout. Típicamente los breakouts pueden generar lo que precisamente un swing trader busca, es decir, movimientos que van de un 8, 10 y hasta un 15%. Por otra parte, tenemos el concepto de breakdown y aplica exactamente igual, solo que en dirección opuesta. Es decir, cuando un soporte o un piso, el nivel mínimo, en lo que una acción se ha encontrado ya en varias ocasiones y ha mostrado fortaleza, cuando este piso se rompe, es decir, cuando vemos precios menores a los precios que había tenido anteriormente en un rango que va de 2 meses a 4 meses, incluso a un año, la acción comienza a mostrar un incremento en el volumen de las ventas y el precio comienza a caer de manera un poco más apresurada, generando una serie de mínimos cada vez menores. Y esto es lo que se conoce como un breakdown o una ruptura a la baja. En ambos casos, típicamente vienen impulsados por varias consideraciones y si hay noticias irrelevantes que impulsen el movimiento, que además viene confirmado por el lado del volumen en la lectura, en la interpretación de las gráficas y el movimiento en el precio, nosotros estamos ante un posible rompimiento a la alza o breakout o un rompimiento a la baja. Una vez que se haya roto, sea un área de resistencia, es decir, un movimiento a la alza, o un área de soporte o de movimiento a la baja, a la alza, en el caso de un rompimiento de la resistencia, o un área de soporte o un movimiento a la baja, típicamente la acción va a tratar de volver a probar estas áreas. Es decir, si el mínimo era de $10, a lo mejor la acción cae, hubo un evento, a lo mejor cayó por 2 o 3 días, a lo mejor va a tratar de recuperarse y volver a romper esa zona de soporte para volver a testear la zona de los $10. Si llegara a testearlo y se muestra una validación es una confirmación, es decir, aun cuando cayó y volvió a testear a la alza los $10, no logró romper a la alza de nuevo, sino que continuó cayendo, o por otra parte, si por ejemplo rompió por encima de 10 y llegó hasta los $11 y se devolvió y en todo caso tocó los 10 pero rebotó de nuevo a la alza, eso generaría una confirmación o validación. En el caso de una confirmación o validación, nosotros tenemos incluso mayor probabilidad de que el breakout o el breakdown o la irrupción a la alza o a la baja se den con más fortaleza. Entonces no solo observen si hay una ruptura importante en el precio a la alza o a la baja, sino también estén atentos a ver si hay una confirmación o una validación. Bueno, por último, vamos a hablar de cómo podemos predecir un breakout y un breakdown. Por supuesto, esto es un tema mucho más complejo y requiere de tener muchos conceptos, pero por lo menos vamos a darles algunas ideas y vamos a ilustrarlo ahora en un par de ejemplos. Entonces, las formaciones de breakout y breakdown típicamente van acompañadas de lo siguiente. Noticias, así que estén pendientes de eventos fundamentales como noticias acerca de la acción, reporte de resultados financieros, a lo mejor la acción dio una sorpresa muy por encima de la expectativa, confirmación del sector o de la industria en la misma dirección del movimiento, es decir, todo el sector o todo ese grupo de acciones en esa industria en particular está subiendo. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es si tenemos el crudo que está subiendo de manera importante y el XLE o la industria energética observa un movimiento importante donde la mayoría del sector o el grupo de acciones tienden a moverse a la alza. Esto también puede ser una indicación por el lado fundamental. Por el lado de patrones técnicos podemos tener volúmenes diarios que son mayores a los que normalmente vemos en la acción. Esto puede indicar sea interés a la compra, si la acción está subiendo, o interés a la venta. O sea, o están apareciendo más compradores de lo normal, lo cual es una señal de que hay fuerza en el movimiento y no solo el precio se confirma, sino que hay compradores que lo respaldan, o cuando hay una caída, aparece un volumen más elevado o interés de los vendedores ya que no ven que la acción va a aguantar ese nivel. Movimiento importante luego de un periodo de consolidación o una cierta estabilidad cerca de un soporte o una resistencia clave. Es decir, vemos que una acción cae y cada vez que rebota la zona de los $10, la acción permanece con fuerza.
con fuerza, pero en algún momento en lo que cae ese nivel de los $10, la acción de repente muestra debilidad. Lo mismo cuando estamos en una resistencia y la acción sube y cada vez que trata de romper ese techo no lo hace, pero de repente aparece volumen y la acción finalmente rompe a la alza. Entonces, también, o aunado a esta parte, podemos observar ciertos patrones técnicos que confirman ese movimiento. Simplemente para hablarles de algunos comunes, patrones como el de los triángulos ascendentes o triángulos descendentes, en donde típicamente vemos una especie de consolidación que va gradualmente ocurriendo, o una serie de mínimos cada vez más altos o de máximos cada vez más bajos, que también puede representar un movimiento importante. Es decir, la volatilidad va gradualmente cayendo y la acción puede mostrar una continuación. Bueno, obviamente esto requiere mucho más desarrollo. La idea de esta sesión es simplemente darles algunos tips o recomendaciones para que puedan identificar factores de breakout o breakdown. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente, vamos a ver un par de ejemplos que me parecen relevantes que pueden explicar claramente lo que sería el concepto de breakout o breakdown. En este caso, como pueden ver, tenemos la acción de Snapchat, en gráficas diarias, ¿verdad? La acción tuvo un breakout, si lo pueden ver acá, fíjense esta zona de acá, cuando venía la acción prácticamente, vean esta consolidación que tenía acá en la zona de los $7, tuvo por un tiempo significativo. La acción generó reporte de resultado financiero, como pueden ver allí, cercano luego de los principios de febrero. Y por supuesto, esto hizo que al tener un resultado mejor a la expectativa, vean cómo el volumen se disparó de manera significativa y la acción, por supuesto, rompió a la alza, generando un breakout en la zona de los $8.20. Fíjense que el proceso se repite por varios días, la acción continúa subiendo e incluso llega a testear la zona de cerca de los 9.50, que es esta zona que vamos a ver aquí, ¿no? En esta zona, fíjense, la acción la testea, tal vez 9.40. La acción la testea, vean cómo sube, llega a estar hasta los $10 y la acción luego se devuelve. Recuerdan lo que le había comentado anteriormente, que lo que vendría a ser una especie de validación. Vean cómo la validación se da aquí, en la zona de los 9.40, la acción sube, se mantiene en un techo, se devuelve hasta los 9.30 aproximadamente, que había sido un máximo anterior, que coincide además con la media móvil exponencial de 20, que es EMA 20, esta que ven aquí en la curva verde, y la curva negra, que es la media móvil simple de 200. Al devolverse, la acción agarra fuerza y vean cómo finalmente produce acá un breakout el día de ayer casualmente, que es el día jueves. Miren el volumen que la acción tuvo en ese momento, un volumen significativo, y fíjense cómo la acción rompió a la alza y el día de hoy potencialmente, que es día viernes, está también en el premercado tratando de continuar ese movimiento. Entonces, obviamente, estamos aquí frente a una situación en donde tenemos dos ejemplos de breakout clásico, en donde el trader pudo haber aprovechado, por ejemplo, esta validación que se dio acá, en donde vemos que al día siguiente hubo una especie de, si se quiere, acá lo podemos ver, ¿no? Una especie de confirmación, un martillo en donde aguantó en la zona de los 8.20 y algo, y posteriormente vemos el movimiento hasta los 9.40, y fíjense que aquí se da hasta los 10, la acción testea la zona de los 10 y finalmente cuando se devuelve, vuelve a romper, se mantiene cerca de la resistencia, y el día jueves, producto de una subida en la calificación de un analista en donde prevé que el negocio de Snapchat continúa mejorando de manera importante, llevó la acción a subir de manera significativa. Entonces, para un swing trader, el identificar un posible movimiento, luego, por ejemplo, como en este caso, luego de un resultado financiero significativamente positivo, se traduce en un retorno bastante interesante. Si se fijan, el que pudo haber entrado en la zona entre los 8.30 y 8.50, pudo haber vendido cerca de los 9.50 para un 12% aproximadamente, y quien volvió a ver esta validación acá, e incluso continuar, pudo haber generado otro 8 o 10%. Más aún, aquel que observó este movimiento el día de ayer, en donde la acción arrancó con bastante fuerza por encima de los 10.50, por cierto, 10.50 había sido una resistencia anteriormente en Snapchat, ese movimiento pudo haber incluso logrado durante esa sola jornada un movimiento entre un 5 y un 8%. Entonces, este tipo de breakout le permiten al day trader, al swing trader,
identificar posibles movimientos que le generan en un periodo relativamente corto de tiempo un retorno significativo. Si uno analiza Snapchat acá, cuando uno ve los movimientos que tenía, la acción a veces podía llegar a moverse entre un 5 o 6%, le tomaba varios días. De hecho, si se fijan, la consolidación previa, antes de la formación del breakout, había prácticamente mantenido la acción en un rango entre los, si se quiere, entre los $6 y los $7. Es decir, este rango de acá hasta acá. Y fíjense, luego de la consolidación se da un evento fundamental, la acción rompe a la alza y comienza a generarnos en par de ocasiones breakout consecutivo. Bueno, eso es un ejemplo que podemos ver, y vamos a ver otro ejemplo, que es el caso de Nvidia. Nvidia es una empresa de microprocesadores, de tarjetas gráficas, muy conocida en la industria. Fíjense acá, reportó de nuevo resultados financieros que estuvieron por debajo de la expectativa. La acción había estado en esta zona entre los 180 y 190, y fíjense que el reporte llevó a que la acción cayera de manera importante. No solo que cayera, vean acá cómo se da la validación de lo que sería el breakdown, es decir, la acción cae acá, se devuelve, vuelve a subir, y fíjense cómo testea esta zona, que viene a ser una resistencia, cerca de los 170, y ahora mismo la acción, como pueden ver, se mantiene en este rango que va desde los, en todo caso, desde los 140 aproximadamente, ¿no? Y va gradualmente subiendo. Lo interesante en Nvidia no es solo que haya hecho el breakdown y que haya permanecido todo este tiempo, ¿verdad? Porque después de haber caído, pues continuó la caída acá con la validación, lo que les decía anteriormente, y fíjense que esa caída pudo haber generado un movimiento significativo. Aquel que logró identificar la caída cerca de los 165, 166, pudo haber estado en la operación hasta los 140, generando aproximadamente un 15% de retorno. Es decir, el breakdown se da, la validación se da aquí, en esta zona, y podemos ver cómo la acción, a partir de la validación, entra en un periodo de movimiento, si se quiere, lateral. Ahora, ¿qué quiero destacar en esta acción particularmente y tomando en cuenta lo que ha venido ocurriendo estos 2 o 3 días? Bueno, quiero destacar que la acción ha estado ya en un periodo significativo en ese movimiento. La acción reportó resultados financieros por acá. Los resultados no fueron necesariamente de la mano con la expectativa, pero la acción ha venido mejorando de manera importante en estos últimos días. Y fíjense que luego de haber caído, llegado casi a los 145, luego de haber retrocedido desde el nivel de los 165, fíjense que se devolvió, y en los últimos 5 días prácticamente la acción se está ubicando cerca de los $170. ¿Por qué destaco esto? Bueno, porque fíjense que el volumen acá en estos últimos días no es que ha sido bajo, ha ido incrementándose gradualmente, y lo más interesante es que puede venir un rompimiento a la alza. O sea que particularmente no solo les hablé de breakdown y de breakout, sino también les estoy mostrando cómo monitorear una acción. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ya cumplió el breakdown, ya lleva un periodo de maduración y ahora mismo está testeando la resistencia o el nivel superior, este nivel que ven acá, que es la zona de los 170. Así que yo estaría muy atento a ese nivel, y si yo observo un movimiento importante en el volumen y en la acción por encima de ese nivel de los 170, pues esta acción tendría claramente un nuevo rompimiento. En este caso ya no sería un breakdown como fue anteriormente, sino un breakout. Y por cierto, el único soporte que encuentra ahora, perdón, la única resistencia que tiene ahora mismo visible es la zona de los 189, 190. Es decir, tiene el camino libre para ir de 170 hasta los casi 190. Y hay un 10% interesante que podría ser una entrada. Simplemente esto se los comento a modo de análisis para que ustedes le hagan el seguimiento. En resumen, el swing trader busca movimientos importantes asociados con nuevos máximos o nuevos mínimos de varias semanas, en donde busca, por supuesto, una confirmación y validación del volumen, del precio, y una vez que logra identificar un patrón de breakout o de breakdown como una de las opciones, el swing trader entra a la posición, permanece en la posición en un periodo que va de 3 a 5 días, en algunos casos un poco más, y logra maximizar el beneficio de ese movimiento, que puede ir de un 8% a un 15%, en algunos casos el movimiento continúa, ya ahí queda parte del swing trader gerenciar la operación. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto básicamente cierro esta sesión, y bueno, muchas gracias a todos y hasta una próxima entrega.